¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a compartir con una dirigente política, una militante de hace mucho tiempo de la economía popular. Un hecho que realmente va cobrando volumen y hoy, ante esta situación económica traviesa que nos golpea muy fuerte, sobre todo a los bolsillos de los más vulnerables, la economía popular es, sin lugar a dudas, una salida, incluso hasta para resolver los problemas, si se quiere, en la lucha contra la inflación, contra la disparidad de la economía. Y Joana Duarte, que es precandidata a diputada provincial, encabeza la lista 652 del Frente Chaqueño, apoya a la gobernación de Jorge Milton Capitanich, la cuarta gestión, va en búsqueda de la cuarta gestión. Tiene un trabajo realizado bastante proficuo y quiero compartir con ustedes una síntesis de un currículo vitae que me parece que es importante para situar de quién se trata, porque da la casualidad y el contraste de que la contracara, digamos, con otros políticos, que Joana Duarte es una dirigente simple, de perfil bajo, sin embargo, no ostenta la placa, digamos, como dice el tango, ¿no? Entonces, me parece que es importante esta contribución para poder conversar con ella y que usted tenga claridad con quién estamos dialogando. Militante peronista, feminista, nació hace 37 años en Los Frentones, el noroeste de la provincia del Chaco. Hija de trabajadores, mamá docente y papá policía, es la mayor de dos hermanas y desde muy chica se sumó a la militancia impulsada por sus raíces familiares peronistas. Se incorporó activamente a militar en el año 2010 en el movimiento Evita. Allí estuvo primero como responsable provincial de la JP Evita, luego pasó a finales del 2015 a la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para terminar en el 2018 como responsable provincial del movimiento Evita Chaco. Desde el 2019 fue subsecretaria de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular y vicepresidenta del IAFEP hasta el año pasado, 2022. Actualmente se desempeña como directora de Asuntos Parlamentarios en Cancillería Nacional y también integra la Mesa de Conducción Nacional del Movimiento Evita. Por eso le decía yo que tiene perfil bajo, porque en las notas con innumerables colegas y ya en conversaciones que tuvimos en radio, la vimos que en ningún momento ostentaba esa chapa que hoy muchos políticos, la mayoría, hay honrosas excepciones, ponen así como que sí, el cargo los prestigiara, cuando de alguna manera tiene que ser al revés. El hombre debe prestigiar el cargo, o por lo menos esto es lo que yo pienso. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, ¿qué te significa cuando vos escuchás que integrás el plano nacional del movimiento Evita y encima te desempeñás en la Cancillería Nacional como directora de Asuntos Parlamentarios, digamos? Y vos venís a tus pagos, ¿cómo se hace esa contraprestación, digamos? Y la verdad que es algo que todavía no es algo que yo lo asimile como algo extraordinario, diremos, ¿no? Claro. Para mí primero que es una responsabilidad ser parte del Evita a nivel nacional, porque el movimiento Evita es un movimiento social y político que existe en todas las provincias de la Argentina, digamos, ¿no? Y que yo sea parte de una conducción nacional implica mucha responsabilidad, digamos, ¿no? Y fundamentalmente la situación del cargo en la Cancillería, el cargo más ejecutivo, diríamos, sí. Ese es un cargo transitorio. Yo siempre digo que nosotros los funcionarios somos empleados transitorios. Correcto. Y fundamentalmente somos empleados del pueblo, diríamos. O sea, no es que el pueblo nos debe... Concepto que muy pocos tienen hoy en la política, ¿eh? Creo que eso hay que recuperar ese concepto. Por lo menos en mis 70 y pico de años he visto muy pocos que tengan esa traducción política, digamos, de que son empleados del pueblo y no al revés. Fundamentalmente los que trabajamos en el Ejecutivo, sin duda somos empleados del pueblo, digamos, porque a nosotros no nos eligió el pueblo, digamos. O sea, no es que los funcionarios ejecutivos fuimos a una elección y a mí me eligieron para ser, a través de los votos, directora de Asuntos Parlamentarios en este caso. Es una elección que toma así el presidente, en este caso el presidente, porque es la constitución de su gabinete a nivel nacional, y en la provincia a partir del gobernador, pero fundamentalmente yo creo que los que estamos en el Ejecutivo tenemos doble responsabilidad, porque primero estamos al servicio, deberíamos estar al servicio del pueblo, y segundo, que si nosotros queremos revalidar, si se quiere, nuestra militancia o nuestra vocación de servicio hacia la política, lo tenemos que hacer a través de los votos. O sea, cuando querramos ser legítimos, tenemos que exponernos a las elecciones y que la sociedad elija. Hablando de la sociedad elija, ayer vino Patricia Bullrich a apoyarlo al precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Leandro Esdero. Sí. ¿Qué te llama, qué te mueve, qué te define o qué te impacta esto de que Patricia Bullrich, ahora vamos a pasar un video donde la precandidata a intendente por el movimiento socialista, que también apoya a Capitanich para un cuarto mandato de la gobernación, le hace un escrache a Patricia Bullrich, y ahí acusaciones que todo el mundo sabe. Lo que pasa es que digamos, a veces lo formal tapa lo profundo, digamos. Y lo formal sería toda la chapa que también saca Patricia Bullrich, y no dicen nada qué pasó siendo ella funcionaria con los 45.000 millones de dólares que se tomaron y se fugaron. Entonces, por ejemplo, sí. ¿Qué te llama o qué te impacta en eso? Sí, en la historia inmediata podemos hablar del endeudamiento del macrismo en los 4 años de gobierno, del cual Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, Podemos hablar de Santiago Maldonado, desaparecido durante la gestión y asesinado durante la gestión de Patricia Bullrich. O podemos hablar de Rafael Nahuel, también durante la gestión de Patricia Bullrich, asesinado. Y yéndonos más en el tiempo, podemos hablar del 2001. Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, fue la que recortó el famoso recorte a los jubilados. El 13%. El 13%. A mí, Patricia Bullrich es eso, tengo el recuerdo del 2001 de Patricia Bullrich, anunciando el recorte a los jubilados, festejando en ese gobierno el megacanje y todo lo que vino después,
en aquel 2001, donde se empezó a, también creo, en aquel 2001 empezó a ponerse en discusión esto de cuando se decía que se vayan todos, lo de la representación política, digamos, claro. ¿no? Desgraciadamente no se fue ninguno, digamos, de estos personajes que tanto daño le hicieron al país, hoy están todos presentes, digamos, no sé, Patricia Bullrich, López Murphy, el mismo Larreta. Y hoy son el llanero solitario o el zorro, digamos, ¿no? Claro. No hay que olvidar que Larreta, por ejemplo, era el interventor del PAMI cuando se pegó el tiro Favaloro. Y su asesora era María Eugenia Vidal. O sea, nadie sabe, el día 23, sí, el presidente de la Nación recuerda ese hecho, y el día 25, Horacio Rodríguez Larreta está al lado del presidente y ni siquiera lo saluda. Y después confiesa que no lo saludó porque recibió acusaciones. Bueno, sí, me parece que la realidad, la ficción está superada por la realidad era eso que pasó, digamos, y él tendría que, en ningún momento habló de arrepentimiento ni de nada que se le parezca, ¿no? Sí, por eso yo, estos personajes, la verdad que yo creo, las generaciones más jóvenes, obviamente por ahí, no saben quiénes son estos personajes que hoy se presentan como la alternativa o como los salvadores. O los salvadores, peor, los salvadores, los que nos van a sacar de la crisis. Ella, Milei. Sin dudas. Y que tienen un arrastre en la juventud, porque esto es lo que no entiendo, y vos siendo jóvenes, tenés 37 años, ¿cómo interpretás este accionar de la juventud que se deslumbran por los Bullrich, por los Milei? No entiendo. Yo creo que ahí hay algunos factores a tener en cuenta, o factores que para mí son centrales, como primero, que son personajes que se han sabido disfrazar muy bien, con un discurso que pareciera ser disruptivo, sobre todo el de Milei, que pareciera ser que como grita, como disruptivo, y la juventud en su origen es disruptiva. Sí. Es el estado por el cual transitamos todos, donde en más... que está la sociedad hoy, ¿no? Exacto. Y eso pareciera que te pone velos y no permite ver qué es lo que están planteando, o sea, cuál es el modelo de país que expresan en realidad estos tipos, digamos, ¿no? Y la verdad que el modelo de país que expresa Milei es el mismo modelo que expresa Mauricio Macri, que históricamente ha sido un modelo solamente para el 5% de los argentinos, digamos, o sea, en el cual todos los demás sobramos y somos un gasto. Lo que ellos mismos lo dicen es que somos una carga para el Estado y que somos un gasto y que en realidad todo lo tiene que regular el mercado, digamos. Ya vimos qué pasa en nuestro país cada vez que queremos que el mercado regule, ¿no? Donde las desigualdades se profundizan, donde las asimetrías, sobre todo con las provincias como las nuestras, del norte, del NOA, del NEA, son provincias que en esos modelos no tienen cabida, son incluso en algún momento su impulsor, porque Milei se referencia mucho, por ejemplo, con Cavallo. Claro, sí. Cavallo es el hijo directo de Cavallo. Claro, Cavallo en algún momento decía que las provincias nuestras eran inviables. Claro, lógico. Bueno, ese es el mismo modelo de Milei, digamos. O sea, convengamos que entre los 7 puntos de Milei hay uno que es categórico. Si él llega a ser presidente, elimina la coparticipación. Yo pregunto, ¿qué van a hacer las 23 provincias? Incluso la capital federal, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué va a hacer? Capaz no le quiere eliminar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que podría ser eso, digamos, ¿no? ¿Para qué locura? Vos dijiste, me parece muy importante, muy inteligente lo que planteaste, decir, bueno, acá hay algún grado de falla, digamos. Sí. Yo creo que tiene que hacer un gran acto de contrición la dirigencia doctrinaria, peronista y radical, que no han sabido concientizar sobre todo a la descendencia para que este tipo de cosas queden vivas en el pueblo. Porque no nos olvidemos que Patricia Bullrich era montonera, o así se decía. Que ahora se olvidó igual. No, pasar de montonero a
A conservador me parece que son los extremos, ¿no? Sí. Me parece que ya es una cosa medio loca, digamos, ¿no? Medio psicodélica, psicópata, ¿no? Sí, sí. Por eso decía, uno es el factor de el velo que lo cubre, sobre todo a Milei. A Patricia Bullrich por ahí ya no puede esconderse tanto porque en el 2015 dijeron vamos a hacer pobreza cero, el 82% móvil, el impuesto a las ganancias, después no cumplieron ninguna de las cosas. Al contrario, hicieron todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero también, obviamente, sin duda hay responsabilidad nuestra, digamos. Nosotros no podemos mirar al costado y decir, o enojarnos con la juventud y decir, ¿por qué no nos votan? Lo que no entiendo, Joana, que me parece muy importante y dejo una reflexión en voz alta y no es consejo ni nada que se le parezca. ¿Cómo no se debate este tipo de cosas? Porque en los debates, y bien comunicados, bien publicados, la gente escucha y se desburra. ¿Cómo los debates no se hacen esto? Y no se hacen debates. Sí, sobre todo los partidos que mencionaste. Yo soy peronista, soy parte del Partido Justicialista, y una de las autocríticas que debemos hacer es que se ha anulado el debate, digamos. O sea, creo que hay que recuperar ámbitos de debate, y que debatir no significa confrontar y ser enemigo, digamos. Claro. Debatir justamente significa llegar a consensos y llegar a síntesis. Es concientizar esto, Joana. Totalmente. Que la gente, que los chicos, que no se dejen deslumbrar por el marketing y el maquillaje que en este momento ofrece Milei, insisto, para mí un psicópata, o las Bullrich, por ejemplo. Sí. Y si no, fíjate esa foto que salió, creo que fue en el gobierno de Pepo, donde estaba Pepo, estaba Michetti, que esa foto fue en el Congreso de la Nación, estaba Elida Cuesta, estaba Obey. O sea, ¿qué es eso? Porque una cosa es que estemos todos, pero no rejuntados, digamos. Sí, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa distinta es construir un proyecto de país que exprese lo que han expresado históricamente los partidos populares, digamos, ¿no? Como el peronismo, como el radicalismo, digamos. A mí me parece que sí, efectivamente hay una demanda, hay una deuda en realidad, la dirigencia tenemos una deuda de construir una nueva épica o un modelo que vuelva a enamorar, sobre todo a la juventud, y fundamentalmente también hacernos cargo y decir, bueno, todavía no hemos resuelto los grandes problemas de nuestro pueblo y los peronistas no nos podemos permitir no resolver o no empezar a pensar en un modelo de país que resuelva las asimetrías, o sea que no nos podemos permitir que tengamos estos índices de pobreza, digamos. Ese sí es una responsabilidad que tenemos que asumirla y que tenemos que debatirla, y que eso no significa que es ir en contra de los nuestros, sino que significa efectivamente construir síntesis en cuestiones estratégicas, digamos, ¿no? Este país tiene que discutir en algún momento la cuestión de una reforma tributaria, digamos. Con este esquema tributario que hoy tiene el país, es casi imposible que las provincias nos desarrollemos. Sí, correcto. Y eso lo tenemos que discutir. Tenemos que discutir efectivamente una reforma judicial, digamos. Sí, sí, sí. Hay cuestiones estructurales que los modelos de país populares o progresistas tienen que dar el debate, y que nosotros creemos que eso es lo que va a construir un modelo de mayor igualdad, digamos. Y efectivamente la justicia social tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Me voy a la pausa, te dejo ya el título para el próximo bloque. ¿Por qué querés ir a la legislatura? ¿Y por qué te inclinás a militar por la economía popular? ¿Qué significa la economía popular? Bien. Me voy a la pausa. ¿Vio? Le dije una tapada, lo que es en el barrio decimos una tapada o un tapado. Digamos, los primeros conceptos son muy fuertes, son muy doctrinarios. Me parece que, Joana, sería muy importante que levantemos el nivel de la legislatura. Por favor. La pausa.